Salmos número 78, el versículo 72. Libro de los Salmos, número 78, versículo 72. Dice la palabra de Dios, libro de los Salmos 78, el versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Vamos a repetirlo una vez más, dice la palabra de Dios. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, amigos, hermanos que nos están escuchando, la palabra de Dios es muy hermosa para nosotros. El salmista también dice, más dulce que la miel es a mi paladar tu palabra. Amén. Y hay una iglesia que ha experimentado precisamente esas delicias, esas mieles de la palabra de Dios, los cuales en otro tiempo ignorábamos, no sabíamos, desconocíamos. Estábamos ajenos de las promesas, de los pactos de Dios, y éramos sencillamente ajenos a esas promesas. Pero ahora el Señor nos ha acercado, dice la palabra de Dios, y hemos venido siendo hechos cercanos precisamente por la redención, por la obra en la cruz del Calvario. Y ahora entramos a disfrutar de unos privilegios, de unas bendiciones que Él precisamente, dice la palabra de Dios, que preparó de antemano, desde antes de la fundación, para que nosotros, para que usted y yo camináramos por ella. Por eso, querido amigo y hermano que nos escucha, es necesario que todos los días acontezca algo en Dios. Es necesario que cada día entendamos y comprendamos que si algo no está sucediendo es porque algo de pronto está mal, y que sencillamente Dios le gusta glorificarse, le gusta siempre exaltar su nombre, honrar su nombre, y para eso nos ha escogido. Pues la misma palabra de Dios nos enseña que es Él quien nos apacienta a nosotros, que es Dios mismo que se convierte en nuestro pastor. Dice el apóstol, el pastor y obispo de nuestras almas. Él es el príncipe de los pastores, dice la palabra de Dios, y nosotros en Él estamos seguros, estamos confiados. Así que creer en su palabra, recibir su palabra, es darle la honra a Dios, es reconocer su grandeza, es reconocer su señorío, su poderío, y por eso es necesario que usted reciba esta palabra en esta noche. Pues la escritura nos está enseñando y nos está diciendo que es Él quien nos apacienta, pero lo hace conforme a la integridad de su corazón. Que es Él quien tiene cuidado de nosotros, pero no lo hace como lo hace el ser humano, como lo hace el hombre. El hombre en cierto momento, en cierta ocasión se presenta quizás con muchas dádivas, con muchos beneficios, pero por algún momento se turba y de repente se convierte en alguien egoísta. Nuestro Dios no es así. La palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro pastor y que es Él el que tiene cuidado de nosotros. Y eso a mí, querido amigo, querido hermano que me escucha, me hace estar tranquilo, me hace dormir confiado, me hace acostarme confiado, pero también levantarme confiado. Hay algunas personas, algunas familias, algunas situaciones difíciles que viven y se levantan antes de acostarse, están pensando en qué van a hacer mañana, porque para mañana quizás no hay nada en la cocina, o que porque para mañana quizás viene el gota a gota o viene el que viene a cobrar la deuda, pero ellos no tienen en qué pensar. Sencillamente sus pensamientos los han llevado cautivos y esos pensamientos los han hundido. Dice la palabra de Dios que sus propias maldades los han llevado, los han hecho caer, y que los han llevado como la hoja que cae del árbol, que es llevada por el viento. Pero para ellos sencillamente que están cautivos y que se levantan quizás ni siquiera sin una esperanza, o quizás a quien acudir, o quizás a quien buscar, pero hay una iglesia, hay una familia en Cristo que se levanta, que se acuesta confiado, porque sabe que solamente es cuestión de doblar sus rodillas, de humillarse ante nuestro Dios para obtener la respuesta de parte de Él, para obtener el beneficio, la bendición, el milagro de parte de Dios. Y yo estoy creyendo en esta noche que hoy quizás allá en su casa van a suceder milagros si usted cree y recibe esta palabra de Dios en esta noche. Así que es Él quien nos apacienta con la integridad de su corazón, no con la nuestra. Dice la escritura en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el versículo 14, 13 en adelante, precisamente la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que es Dios quien pelea por nosotros.
El versículo 13 del capítulo 14 del libro de Éxodo dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved, oiga lo que dice la palabra de Dios, y ved la salvación que Jehová hará hoy, no mañana, hoy con vosotros. Por eso yo reitero, hermano y amigo que me escucha, que si usted recibe esta palabra de Dios en esta noche, hoy mismo pueden desatarse milagros allá en su familia y en su casa. Por eso la escritura nos está diciendo que hoy, dice la palabra de Dios, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué? Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquellos problemas que quizás hoy se han levantado en tu casa, aquellas condiciones que quizás hoy han hecho frente en tu hogar, en tu familia, quizás en los negocios, porque muchos quizás están turbados porque sus negocios han venido decayendo poco a poco. Pues la palabra de Dios dice que ante esos problemas está la presencia de Dios, la respuesta de Dios, la solución de Dios, y nunca más volverás a ver esos problemas en tu vida. En esta noche, en el nombre de Jesús, el versículo 14 dice: porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Yo le invito de una manera especial, hermano, que me escucha allá en su casa, para que usted atienda con diligencia esta palabra. Esta palabra de Dios que me está diciendo a mí y que le está diciendo a usted que esos problemas que se han levantado, sencillamente que tú debes esperar y confiar en Dios, que debes esperar la salvación de Dios, y que si es posible hoy mismo sucederá, para que esos problemas jamás vuelvan a tu casa. Esos problemas, esas necesidades, esa falta de entendimiento, de sabiduría para gobernar tus negocios, para gobernar tus asuntos, quizás para gobernar tu propia casa. La palabra de Dios te está diciendo que Él raerá, que Él quitará, porque Él te apacentará con la pericia de sus manos. Y eso, la palabra pericia quiere decir que es la habilidad para resolver cualquier problema. Ese es nuestro Dios, amigo y hermano. Él soluciona cualquier problema en cuestión de segundos, de instantes, de milésimas, de centésimas de segundos. Él se encargará de solucionar ese problema que te ha venido turbando en estos días. Recibe esta palabra, cree en esta palabra, apropiate de esta palabra, apriétala allí en tu pecho, en tu corazón y en tu mente, y verás cómo Dios empezará a obrar en tu vida en este mismo instante. Recuerdo un momento, una situación en mi casa, en mi hogar, un momento de crisis, de dificultad, pues ni siquiera a veces podía llegar a dormir a la casa, en el trabajo, sencillamente en otro tiempo me encontraba que me tocaba viajar mucho y que por muchos días descuidaba a mi esposa y a mis hijos, pero mientras viajaba meditaba en la palabra de Dios, meditaba en su palabra, y esta palabra me infundía aliento y me daba fuerzas. Pues resulta que mientras llegaba de un viaje largo, llegué a mi casa, y cuando iba entrando, de repente vino palabra de Dios a mi vida, vino una palabra de Dios a mi mente, a mi corazón. Y recuerdo que hacía unos días había leído en el libro de Génesis el capítulo 49, y me encontraba en este pasaje que Jacob reunió a sus hijos para bendecirlos, para imponer sus manos sobre ellos, para declarar bendición, para declarar prosperidad sobre sus vidas. Y Dios trajo a mi vida, a mi mente, esa palabra aquella mañana que llegué a mi casa. Pues me encontraba quizás con mi esposa un poco triste y con mis hijos preguntando por su padre, y de repente las cosas no son iguales ante la ausencia de un padre. Pues los hijos tratan de volverse rebeldes ante la ausencia quizás de la presencia de un padre que los corrija, que les aconseje y que les enseñe. Pues mientras meditaban estas cosas, vino esa palabra de Dios a mi vida, y recuerdo tanto la voz de Dios que me decía: Edgar, tú llegarás y pondrás allí, y el primer paso que darás en tu casa, declararás la bendición de Dios
Dios para tu casa, para tu esposa y para tus hijos. Y recuerdo tanto que llegué en ese momento y me acordé del pasaje de Génesis 49, el cual dice en el versículo 25: por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores, dice la palabra de Dios. Y dije estas palabras e impuse las manos sobre mis hijos con fe, creyendo en la palabra que Dios me había regalado esa mañana. Y recuerdo tanto ver a mis hijos llorar y a mi esposa abrazándome. Y recuerdo tanto ver en esos días como la bendición de Dios empezó a reposar sobre mi casa, cómo vino la provisión, cómo vino la armonía, la alegría, la paz. Empecé a compartir momentos que nunca había compartido con mis hijos, solamente porque creí en la palabra que Dios había traído a mi vida y la declaré y la confesé en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que esta palabra tiene mucho poder, hermano que me escucha. Esta palabra tiene mucho poder. Hace unos momentos, quizás cuestión de minutos, de horas, nos encontrábamos en una situación difícil. Una muchacha, una joven a la cual le estábamos dando una doctrina. Y ella de repente nos llama y nos avisa y nos dice: resulta que mi hermana está siendo atormentada. Durante muchos días un espíritu la atormenta y de repente ella se transforma, cambia su manera de ser, empieza a botar espumarajos, sus ojos empiezan a dar vueltas y su cama empieza a revolcarse, tumba lo que está a su lado. Y sus niños de 6 años, de 8 años y de 12 años, presenciando cómo un espíritu atormenta a su madre, pues ellos empiezan a llorar. Y nosotros nos vamos confiando en la palabra de Dios, nos vamos confiando en las promesas de Dios, pues la escritura está diciendo que a todos los que creen en mi nombre, dice la escritura, echarán fuera demonios, dice la palabra de Dios. Y nos fuimos confiados en esta palabra. Nos fuimos seguros en esta palabra, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no fue así. Nos fuimos confiados, caminamos seguros, porque llevamos esta palabra, la cual la palabra de Dios dice que tiene mucho poder. E invocamos el nombre de Jesús, elevamos unas palabras de oración, leímos esta palabra, cantamos unas melodías y de repente ese espíritu empezó a moverse, a saltar. Esa cama empezó a moverse para todas partes. De repente se brotaron sus venas de aquella mujer y de repente voltó, expulsó algo y quedó libre de ese azote, porque es que esta palabra tiene todo el poder y la autoridad. En esta palabra sencillamente declaramos bendición para nuestras familias. En esta palabra declaramos bendición sobre nuestros hijos. En esta palabra encontramos sencillamente que es Él quien pelea por nosotros. Es necesario que tú entiendas esto, que Dios tiene la habilidad para resolver con acierto tus problemas. Eso quiere decir la palabra pericia. Dice la escritura que Él nos pastoreará con la pericia de su corazón, con la pericia de sus manos. Esta palabra representa sencillamente seguridad a mi vida. Esta palabra trae confianza a mi corazón. Esta palabra me hace estar tranquilo. La misma palabra de Dios está diciendo: porque torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Hay quienes corren para las cosas vanas y malas. Hay quienes se apresuran para buscar la ayuda en personas que no pueden ayudarlas. Hay quienes sencillamente quizás se van buscando ayuda pero no la encuentran. Pero también hay una iglesia que sabe a quién acudir, que sabe a quién es que debe de correr. He visto ancianos, he visto hermanos, hermanas que llegan corriendo ante la presencia de Dios, ante los pies del Señor, y los he visto que se levantan con una sonrisa porque ya Dios les ha hablado, ha declarado una palabra para sus vidas y se van confiados, seguros, tranquilos, porque la palabra de Dios les brinda esta confianza y esta seguridad. Hay quienes buscan sencillamente a Dios, pero lo hacen gateando. Hay quienes se acercan tímidamente, pero no se atreven a ir un poco más allá.
Hay quienes se acercan como lo hacen los bebés, quizás con precaución, como quizás de pronto con temor, y lo hacen gateando. Pero la palabra de Dios te invita a que corras a los pies de Dios, a que corras a la presencia de Dios, porque allí encontrarás respuesta, allí encontrarás solución a tus problemas, allí encontrarás paz a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe por qué con acción de gracias? Pues allá la palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hebreos que estos patriarcas, que aquellos profetas, dice la palabra de Dios, alcanzaron sus promesas, dice creyéndolas, confesándolas, observándolas de lejos, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque el invisible nadie lo ve, pero así se sostuvo Moisés, creyendo en que Dios era poderoso para hacer la obra en su vida. Así lo hizo Noé, así lo hizo Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Le dijo a sus siervos estas palabras: hey, pero en un momento, porque voy a ir con mi hijo a ofrecer sacrificio, adoraremos, pero también volveremos. Aunque la orden de Dios era otra, había una confianza y una certeza en Abraham de que iba a volver una vez más con su hijo. Es necesario que tú creas a la palabra de Dios, es necesario que la recibas, es necesario que presentes tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, pero también con acciones de gracias. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios, pues el mismo apóstol Pedro está diciendo, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios. Que echemos todas nuestras ansiedades delante de Él. ¿Por qué? Sencillamente porque Él es nuestro pastor. Porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Ese es nuestro pastor, ese es tu pastor, el que te apacienta todos los días, el que te pastorea junto a las corrientes de las aguas, el que te lleva a lugares de delicados pastos, y el que te hace descansar, el que te hace dormir tranquilo, el que te hace estar confiado, el que te hace estar tranquilo. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 27 en adelante, dice la escritura: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista está diciendo: yo fui joven, estuve durante mucho tiempo en mi juventud, en mi adolescencia, y me encontré con muchas situaciones difíciles. Me encontré en situaciones de muerte, en peligro, en riesgos. Me encontré en momentos de situaciones tan difíciles que jamás pensé que saldría de ellas. Pero jamás, dice el salmista, he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta palabra para ti en esta noche, para que la recibas, para que la creas. Todo lo que vivió el salmista, todo lo que experimentó, pero jamás, nunca con sus ojos observó que un justo haya sido desamparado por su buen pastor. Este es nuestro pastor, el que cuida de nosotros, el que tiene cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. Y el mismo salmista está diciendo: Señor, porque tú nos has sido refugio de generación en generación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Él es nuestro refugio, no solamente por hoy, Señor, amigo que me escucha. No solamente será tu refugio por hoy. Si tú lo recibes, si tú dejas que el Señor te pastoree, Él será tu refugio de generación en generación, porque Él apacentará a tus hijos también. Como te ha apacentado a ti, apacentará también a tus hijos. Como me ha apacentado a mí, como lo hizo con mis padres, como lo hizo con mis abuelos, también lo ha hecho conmigo, y lo está haciendo con mis hijos, y lo seguirá haciendo con los hijos de mis hijos. Este es nuestro Dios, el cual es eterno, el cual es soberano, el cual es sublime, el cual es glorioso, el cual es poderoso para salvarnos. Dice, según la potencia salvadora, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso yo quiero invitarlo en esta noche,
para que con fe usted reciba esta palabra de parte de Dios. Una palabra que es necesaria no solamente escucharla, sino también ponerla en obra y en práctica. Una palabra que llega a tiempo, una palabra que llega en el momento justo, en el momento indicado. Una palabra que llegó a mi casa, a mi familia, cuando más la necesitaba. Una palabra que sencillamente cuando llegó, tornó todo lo que aparentemente era sencillamente bueno, pero por dentro me estaba muriendo, por dentro había tristeza, por dentro era un infierno. Esa palabra llegó a mi vida, dice la Escritura, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Así fue la obra de Dios en mi vida, en mi familia y en mi casa. Cuando Él envió su palabra, me sanó, curó todas mis heridas, sanó mi casa, mi familia y nos libró de la ruina, nos libró del presente siglo malo. Y ahora hemos sido y hemos venido a ser pastoreados por el príncipe de los pastores. ¿Quieres tú sencillamente recibir esta palabra? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Te hace falta algo? ¿Te hace falta algo? Es porque el Señor no es tu pastor. Pero si Él es tu pastor, te aseguro por la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que nada te faltará. Dice la Escritura, los que confían en Dios no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien tendrán falta. Joven fui y he envejecido y jamás he visto justo desamparado. Yo te invito para que cierres tus ojos allí donde estás en la casa con tu familia, y por medio de esta palabra declares en el nombre de Jesús la bendición de Dios en este momento, la respuesta de Dios en este instante, por la fe en su nombre, por la fe en su palabra. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra para todos los que están allá en sus casas, para que la presencia de Dios, para que nuestro buen pastor se encargue de llevarte. Quizás es porque tú no has dejado que Él te pastoree, pero permite que Él te lleve, y sabes, te llevará a lugares de delicados pastos, te llevará junto a las corrientes de las aguas, hará que tú des fruto en todo tiempo y que tus hijos también den fruto en todo tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos esta palabra para ti en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo.